Now, though, pause that conversation to get back to this breaking news we just teased. Just moments ago, the House Oversight Committee released never-before-seen emails from Jeffrey Epstein's estate, which include correspondence between Epstein and his longtime co-conspirator, Ghislaine Maxwell, currently incarcerated on sex trafficking charges. Let's now bring in MSNBC Justice and Intelligence reporter Ken Dilanian, who has been digging through these emails. Ken, what have we learned so far? Lo que ha ocurrido hoy en Washington no es solo un capítulo más de una crisis política. Es el tipo de acontecimiento que rompe estructuras, que rompe pactos tácitos y expone grietas que ya estaban ahí, pero que nadie quería ver. Un juez federal ha decidido romper el silencio que rodeaba uno de los casos más delicados de la historia reciente de Estados Unidos. Documentos que antes estaban sellados, protegidos con llave bajo el pretexto de la seguridad nacional. Ahora están disponibles, accesibles, expuestos. La decisión tomó a todos por sorpresa, incluso a aquellos que operan entre bastidores acostumbrados a los rituales lentos y calculados de Washington. Pero lo que ha salido a la luz no es solo burocracia o tecnicismos legales. Lo que se ha revelado tiene peso, huele a urgencia y tiene el potencial de desestabilizar no solo una presidencia, sino la propia idea de continuidad institucional. Por primera vez desde el inicio de esta investigación, dirigida por el fiscal especial Jack Smith, tenemos acceso al contenido real de los cargos. Y lo que muestran estos documentos es aterrador. Detallan una acusación federal con 38 cargos penales, 37 de los cuales son directamente contra Donald Trump. No se trata de un lenguaje vago ni de acusaciones genéricas. Son términos jurídicos precisos, fundamentados y cuidadosamente redactados para delimitar los límites de un delito federal en su forma más grave. La acusación principal es la retención intencionada de información de defensa nacional. En términos sencillos, significa que documentos que deberían estar bajo la custodia de instituciones oficiales, protegidos por protocolos de seguridad, estaban en posesión del presidente Trump, y no por error. Según el expediente, no fue un descuido. No fue una caja que acabó en la habitación equivocada. Fue una decisión consciente, un acto de retención deliberada. Estos documentos, según la clasificación de la ley, forman parte de la categoría más sensible de la estructura de defensa estadounidense. Información que, si se expone, podría comprometer operaciones, exponer a agentes, debilitar negociaciones internacionales y, en última instancia, poner en riesgo la integridad de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y eso es solo el principio. Lo que convierte esta crisis en algo explosivo es la acusación de conspiración para obstruir la justicia. Esto significa que no se trata de un acto aislado, de un error aislado, sino de una acción coordinada. Alguien actuó junto con Donald Trump para impedir que el gobierno tuviera acceso a lo que le pertenecía por derecho. Cuando el término conspiración aparece en una acusación federal, conlleva un peso simbólico y legal devastador. Dice que hubo un acuerdo, que hubo una intención conjunta, que existió un plan, y no se queda ahí. Los archivos revelados aportan detalles de un posible intento activo de ocultar pruebas. Cuando el Archivo Nacional comenzó a solicitar los documentos en mayo de 2021, la respuesta no fue solo el silencio o la negación pasiva. Lo que afirman los investigadores es que hubo una acción coordinada para ocultar los documentos. Una operación de encubrimiento, una serie de declaraciones falsas, representaciones engañosas, mentiras contadas directamente a los investigadores federales. Y aquí es importante entender, mentir a los agentes federales es en sí mismo un delito. Si las pruebas recientemente divulgadas incluyen grabaciones,
correos electrónicos o testimonios que confirman que Donald Trump o personas cercanas a él proporcionaron intencionadamente información falsa al FBI, nos encontramos ante una cuestión que va más allá del debate político. Estamos hablando de una violación objetiva de la ley, de algo que no depende de la interpretación ideológica, de una transgresión por la que cualquier ciudadano, en cualquier circunstancia, tendría que responder ante la justicia. Y es por eso que menos de 24 horas después de la publicación de estos documentos, el Congreso cambió de tono. Lo que antes eran llamamientos a la investigación se convirtieron en claras exigencias de prisión. No de destitución, sino de prisión. La diferencia es brutal. La destitución es un instrumento político. El encarcelamiento es una respuesta penal. Cuando los parlamentarios comienzan a utilizar ese lenguaje, es señal de que la gravedad ha desbordado cualquier posibilidad de gestión simbólica de la crisis. Y lo más impactante es que esto no solo proviene de la oposición. Una de las voces más contundentes hasta ahora ha sido la de la senadora republicana Lisa Murkowski. Y cuando un miembro del partido de Donald Trump rompe con la línea oficial y declara que los documentos confidenciales no pueden utilizarse para ocultar la corrupción, eso representa un colapso moral. No es solo un gesto político, es una renuncia pública a un pacto de silencio. Es el reconocimiento de que la gravedad de los hechos no puede ser ignorada ni siquiera por los aliados más resistentes. Cuando el partido en el poder comienza a mostrar grietas, es señal de que el contenido de los archivos es, de hecho, indefendible. Ya no hay espacio para la narrativa de la persecución política. Ya no se puede sostener que todo no es más que una caza mediática, porque ahora es el propio partido el que está diciendo que hay que dar una respuesta, y esa respuesta tiene que llegar rápido. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué esta reacción tan inmediata? La respuesta está en el momento histórico en el que nos encontramos. Donald Trump está en pleno ejercicio de su segundo mandato como presidente. El país no está lidiando con los errores de un político retirado. Está enfrentando una crisis legal e institucional con el jefe de Estado en ejercicio. Y eso lo cambia todo. Cada decisión ejecutiva, cada medida económica, cada negociación diplomática ahora está bajo la sombra de estas acusaciones. La gobernabilidad se ve sofocada por una crisis legal en tiempo real. Lo que antes era solo un ruido entre bastidores, ahora es un grito en el centro del escenario. Y eso lo afecta todo. Afecta a la confianza, afecta a la imagen internacional, afecta al funcionamiento de la propia maquinaria pública. El gobierno se encuentra en un estado de parálisis funcional. Ninguna política pública avanza sin ser cuestionada. Ninguna rueda de prensa escapa a las preguntas sobre las acusaciones. Ningún intento de diálogo con el Congreso se produce sin que las palabras prisión y obstrucción estén en el aire. Si has llegado hasta aquí, es porque sientes que algo muy malo está pasando. No estás solo. Mucha gente siente esa misma opresión en el pecho, esa sensación de que la verdad se está ocultando a propósito, manipulada en nombre de intereses que no tienen nada que ver con el bien común. Por eso existe este canal, para mostrarte lo que los grandes periódicos evitan decir, para conectar los puntos, para darte la visión que ellos intentan confundir con titulares superficiales. Así que suscríbete aquí al canal. No es solo una suscripción, es un acto de conciencia, de lucidez, de quien ya no quiere tragarse todo en silencio. Aquí analizamos, denunciamos y nombramos a los responsables. Suscríbete y únete a nosotros, porque lo que sientes es real y no desaparecerá hasta que todo salga a la luz.
El momento que atravesamos expone no solo los errores de un gobierno, sino las profundas fallas de una estructura que durante años permitió que se pusieran a prueba los límites de la legalidad sin consecuencias. Lo que está en juego ahora es más que la imagen de un presidente o la estabilidad de un mandato. Es la capacidad de todo un sistema para responder con firmeza cuando se enfrenta a pruebas que violan los pilares fundamentales de la Constitución. La divulgación del material clasificado, realizada por orden judicial, ha arrojado luz sobre puntos que hasta entonces estaban dispersos, desconectados, tratados como rumores o fragmentos aislados en reportajes que nunca llegaban a confirmarse. Pero ahora ya no se trata de suposiciones. Estamos hablando de documentos oficiales, cruzados por fechas, nombres, transacciones, intercambios de mensajes y movimientos físicos de artículos clasificados. Este nivel de detalle obliga a cualquier observador político, por muy escéptico que sea, admita que hay un problema grave e inminente ante nosotros. Y el efecto de esto ya es visible. Departamentos enteros dentro del gobierno están reorientando sus rutinas. El enfoque que debería estar en proyectos de infraestructura, debates económicos y agendas sociales ha sido sustituido por reuniones de emergencia, revisiones de protocolo e intentos de comprender el alcance del daño causado. Ya no se trata solo de proteger la imagen pública de una administración. Se trata de proteger al país de una implosión institucional. Por primera vez en décadas, los tres poderes se miran con recelo. El poder judicial avanza con decisiones que atropellan la lógica política. El legislativo reacciona con prisa, como si quisiera distanciarse de cualquier implicación, y el ejecutivo se encierra en silencio, o reacciona con notas genéricas que ya no logran contener la creciente ola de indignación que se extiende entre los votantes y sus propios aliados. Dentro del Congreso, las comisiones más estratégicas están bajo tensión constante. Representantes de ambos partidos comenzaron a reunirse en sesiones paralelas, fuera de la agenda pública, tratando de comprender hasta dónde pueden llegar los documentos. La preocupación ya no es solo jurídica, es estratégica. Hay senadores y diputados que ven amenazadas sus propias conexiones con el gabinete presidencial, temiendo que nuevas revelaciones puedan exponer reuniones, connivencia o mensajes intercambiados en momentos clave. No es exagerado decir que hay un clima de pánico silencioso que se apodera de los pasillos. Los jefes de gabinete se apresuran a revisar archivos, a comprobar memorandos, a borrar rastros de encuentros que hoy podrían interpretarse como complicidad. Algunos parlamentarios ya han iniciado conversaciones discretas con sus electores para sondear el clima político local, evaluar si una ruptura con la presidencia se vería como una traición o como un gesto de valentía. Esto revela que la crisis no solo está en Washington, sino que se extiende a los distritos, las ciudades y los estados. Donde hay un político con aspiraciones electorales, hay alguien calculando si aún es posible mantenerse al lado de Donald Trump sin cargar con el peso de esta tormenta legal que se intensifica cada hora. Y mientras esto sucede, el Departamento de Justicia se ve presionado por todos lados. Por un lado se exige rapidez, una respuesta institucional, una aplicación objetiva de la ley. Por otro lado, existe el temor de que cualquier paso precipitado pueda avivar aún más el clima de polarización, que ya está cerca del punto de ruptura. Dentro del propio equipo jurídico del gobierno surgen fisuras. Fuentes vinculadas a las altas esferas confirman que existen desacuerdos internos sobre cómo proceder. Algunos defienden una postura pública más transparente, casi confesional. Otros creen que cualquier signo de fragilidad sería aprovechado inmediatamente por los adversarios como prueba de culpabilidad.
El dilema es cruel. Guardar silencio parece omisión, hablar parece confirmación. Y mientras esta vacilación se prolonga, la narrativa contraria cobra fuerza en las redes, en las calles y en los hogares de quienes ya no confían en las instituciones. Los medios de comunicación independientes, en particular, han desempeñado un papel crucial en la articulación de las reacciones públicas. Los periódicos más pequeños, los canales alternativos y los analistas fuera del circuito tradicional están conectando puntos que antes se mantenían deliberadamente separados. Hay líneas que conectan los documentos confidenciales con decisiones tomadas meses atrás, que hasta entonces parecían triviales. Hay registros que indican movimientos de personas vinculadas directamente al círculo más íntimo del presidente, en horarios y lugares que ahora cobran otro significado. La lectura cruzada de estos datos sugiere la existencia de una estrategia deliberada para desviar, retener e incluso manipular información de interés público. Y esto va mucho más allá de la simple infracción de los protocolos administrativos. Estamos hablando de la posibilidad concreta de que decisiones con impacto directo en la seguridad del país hayan sido contaminadas por intereses personales, vanidades políticas o miedo a represalias institucionales. Lo más alarmante es que los propios órganos de control internos, como la Oficina de Ética Gubernamental y la Inspección General del Departamento de Justicia, también fueron citados en los informes. Algunos de ellos cuestionando la lentitud con la que se estaban implementando determinadas órdenes judiciales. Esto suscita sospechas sobre el grado de penetración que ha alcanzado esta crisis dentro de las estructuras que precisamente deberían prevenir este tipo de colapso. Cuando los mecanismos de control son ignorados o desacreditados, el sistema entra en colapso. Y cuando esto ocurre dentro de la mayor democracia del mundo, los efectos no se limitan a las fronteras nacionales. Los socios internacionales ya han mostrado su preocupación. Los diplomáticos europeos y asiáticos han informado de dificultades para mantener negociaciones estables con sus interlocutores estadounidenses. Existe incertidumbre sobre la continuidad de los acuerdos, la fiabilidad de las promesas y la validez de los compromisos asumidos bajo el liderazgo actual. Esto debilita la posición global de Estados Unidos, crea brechas que serán explotadas por potencias rivales, desacredita no solo al presidente, sino al país en su conjunto. En las calles, el reflejo es inmediato. Han comenzado a formarse manifestaciones en varias capitales estatales. Por un lado, los partidarios exigen lealtad al líder, alegando persecución política y manipulación institucional. Por otro lado, grupos organizados piden la renuncia inmediata, la prisión preventiva y la formación de un comité especial para gestionar la crisis, hasta que se puedan convocar nuevas elecciones. Es la materialización de la ruptura política en forma de movilización social. Familias divididas, amistades destruidas, comunidades polarizadas. La tensión que comienza en los gabinetes desciende a las calles y no hay policía ni medida cautelar que contenga la acumulación de frustraciones que se han estado reprimiendo durante años. La verdad es que esta crisis solo ha puesto de manifiesto lo que ya estaba roto: la confianza, la transparencia, la idea de que la democracia estadounidense era a prueba de corrupción en los altos cargos, la ilusión de que las instituciones funcionarían automáticamente cuando se pusieran a prueba. Hoy sabemos que no es así. Sabemos que el sistema sangra, que el poder se resiste a ser confrontado, que la justicia, por más ciega que sea en teoría, todavía depende del coraje de individuos,
que no temen firmar decisiones, aun sabiendo el tamaño del enemigo al que se enfrentan. El juez que ordenó la liberación de los documentos sellados pasó a la historia, no por protagonismo, sino por romper un pacto silencioso de omisión, por afirmar, con el peso de la toga, que la verdad no puede posponerse indefinidamente, y ese gesto, por muy jurídico que sea, tuvo un impacto emocional en millones de estadounidenses que sienten, por primera vez en mucho tiempo, que tal vez la verdad tenga una oportunidad. Y es precisamente por eso que necesito preguntarte ahora, mirándote a los ojos, aunque sea a través de esta pantalla, ¿también sientes que algo está fuera de lugar? ¿Que nadie te escucha? ¿Que las decisiones que afectan a tu vida las toman personas que nunca te han mirado a la cara? Si sientes eso, comenta aquí abajo con la frase «Yo también me siento invisible, pero no me callaré». Tu voz puede ser el eco que falta para que otra persona encuentre valor. Cuando comentas, no solo estás desahogándote, estás formando un coro. Estás mostrando que hay gente despierta, consciente, que ya no acepta el silencio como respuesta. Y si este contenido tiene sentido para ti, compártelo. Si este video te está dando las piezas que nadie te da, difúndelo, porque cuanta más gente lo sepa, más difícil será volver a enterrar esta verdad. Las consecuencias de la liberación de los archivos sellados. Las consecuencias de la liberación de los archivos sellados no solo sacudieron los cimientos de la política estadounidense, sino que también pusieron en jaque la propia arquitectura de poder que sustenta el equilibrio mundial. El impacto de un escándalo de esta magnitud, que involucra directamente al comandante supremo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, no se limita a los límites del territorio estadounidense. Resuena en foros internacionales, provoca sacudidas en los mercados financieros, desestabiliza coaliciones diplomáticas y compromete la integridad de los tratados que dependen de la confianza en el liderazgo estadounidense. Con la divulgación del contenido que hasta entonces se mantenía en secreto judicial, los países aliados comenzaron a reevaluar sus canales de inteligencia, sus compromisos estratégicos e incluso el grado de acceso concedido a los agentes vinculados al gobierno de los Estados Unidos. Las embajadas y consulados informan de un aumento inusual en el número de reuniones clasificadas como urgentes. Las embajadas de la OTAN, la Unión Europea y las potencias asiáticas comenzaron a operar en régimen de alerta diplomática, no porque teman una ruptura directa, sino porque comprenden que la fragilidad interna del sistema estadounidense crea oportunidades para que los adversarios externos exploten el vacío de autoridad. China, por ejemplo, aprovechó la inestabilidad para proponer nuevos bloques comerciales con países históricamente alineados con Estados Unidos. Rusia ha intensificado su propaganda estatal, destacando la crisis como prueba del colapso moral de Occidente. E incluso entre aliados tradicionales como el Reino Unido, Canadá y Alemania, hay un discreto movimiento de reposicionamiento cauteloso, como quien anticipa que el eje de mando ya no es tan fiable como antes. Dentro del territorio estadounidense, la situación también ha adquirido contornos que escapan a la lógica convencional de la política institucional. Grupos radicales que hasta entonces estaban al margen del debate público han vuelto a ganar espacio y voz, alimentados por la narrativa de la traición, la persecución y la necesidad de resistencia. Los foros digitales se han convertido en semilleros de movilización silenciosa, donde se discute desde boicots económicos hasta la posibilidad de acciones coordinadas en manifestaciones a gran escala. Y lo más alarmante es que este escenario no está siendo controlado por ninguna instancia oficial.
El Departamento de Seguridad Nacional ha emitido informes alertando sobre el creciente riesgo de actos de violencia política. Las agencias de inteligencia, por su parte, han identificado movimientos atípicos en regiones históricamente asociadas a la base electoral del presidente, donde los líderes locales han comenzado a utilizar términos como resistencia constitucional, defensa armada y patriotismo auténtico, para justificar acciones fuera del marco legal. El país se está convirtiendo poco a poco en un campo minado, donde la tensión ya no es solo retórica, sino física, latente, tangible. Y en el centro de este huracán permanece una presidencia debilitada, aislada y presionada por todos lados. El gabinete presidencial se vio obligado a crear un grupo de trabajo de emergencia para intentar contener el avance de la crisis. Pero las opciones disponibles son cada vez más limitadas. Convocar declaraciones públicas sin admitir culpa ya no surte efecto. Proponer reformas administrativas suena fuera de contexto ante la gravedad de las denuncias. Intentar silenciar los hechos se ha vuelto inútil desde que se hicieron públicos los archivos. Quedan pocas estrategias y ninguna de ellas parece capaz de devolver al gobierno el control de la narrativa o de la gobernabilidad. En este escenario, la postura del Congreso cobra una importancia sin precedentes. En este escenario, la postura del Congreso cobra una importancia sin precedentes. El poder legislativo ha pasado a ser visto no solo como un órgano de control, sino como la última trinchera de estabilidad institucional. Los parlamentarios de diferentes espectros ideológicos encontraron en la gravedad de los hechos un punto común de preocupación, y aunque la unidad aún está lejos de alcanzarse, hay señales claras de que se está formando un frente de emergencia con el objetivo de garantizar que se preserve la Constitución independientemente de quién esté en el poder. Han comenzado a circular propuestas de enmienda constitucional que sugieren nuevos límites a la inmunidad presidencial y mecanismos de respuesta más ágiles para situaciones de violación explícita de la ley por parte de altos cargos del Ejecutivo. El debate ya no se centra en la culpabilidad individual. Se trata de la supervivencia del modelo republicano ante una crisis que ha puesto a prueba, con brutalidad, la capacidad de reacción del sistema. Algunos senadores han defendido públicamente la creación de un comité suprapartidista con amplios poderes de investigación, capaz de acelerar los trámites sin depender exclusivamente de los ritmos judiciales. Otros han ido más allá, propiciando que la Corte Suprema asuma una función de salvaguarda extraordinaria hasta que se resuelva la crisis, lo que sentaría un precedente institucional sin precedentes, pero que está ganando apoyo ante la urgencia del momento. Lo que se ve es un sistema que intenta reinventarse en medio del colapso, una democracia que intenta mantenerse en pie, mientras sus pilares se corroen por dentro. Y es precisamente en este punto donde la sociedad civil entra en escena. Y es precisamente en este punto donde la sociedad civil entra en escena con una fuerza que no se veía desde hacía mucho tiempo. Universidades, sindicatos, asociaciones profesionales, grupos de derechos civiles y movimientos populares han ocupado las calles, las redes sociales y los espacios de debate con un grado de articulación que sorprendió incluso a los analistas más experimentados. Se están difundiendo cartas abiertas con miles de firmas, exigiendo no solo la responsabilidad legal, sino también una reforma estructural en la forma en que se ejerce y supervisa el poder en los Estados Unidos. Las peticiones digitales suman millones de apoyos en menos de 48 horas. Organizaciones jurídicas independientes han comenzado a ofrecer apoyo gratuito a denunciantes y testigos que desean colaborar con las investigaciones. Y, en paralelo a todo esto,
crece el llamamiento a un cambio cultural más profundo que implique educación política, alfabetización jurídica y el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia pública. El pueblo estadounidense, conocido por su resiliencia, parece estar despertando a la necesidad de una ciudadanía más activa, más vigilante y menos vulnerable a las narrativas fabricadas, y esta toma de conciencia puede ser la única salida posible para que el país supere esta crisis sin comprometer definitivamente su identidad institucional. En el ámbito jurídico se están preparando los próximos pasos. Con precisión quirúrgica. Abogados experimentados, que han participado en procesos históricos como el Watergate y el escándalo Irán-Contras, han sido convocados para asesorar a los miembros del equipo que hoy lidera la investigación. Hay una expectativa creciente de que se convoque a nuevos testigos en las próximas semanas. Se están cotejando documentos complementarios con los datos ya revelados, en un intento de construir una línea temporal irrefutable, que establezca no solo lo que se hizo, sino cuándo, cómo, quién lo hizo y con qué intención. Este tipo de prueba es fundamental para sustentar jurídicamente cualquier acción más contundente, como la emisión de una orden de prisión preventiva o la remisión directa de una denuncia formal al Tribunal Supremo. La justicia, aunque presionada, actúa con el rigor necesario para garantizar que ninguna acusación sea desmoralizada por errores técnicos o precipitación procesal. Y eso requiere tiempo, paciencia y, sobre todo, valor. Porque juzgar al presidente de los Estados Unidos mientras aún ocupa el cargo más poderoso del planeta no es solo una decisión judicial, es un gesto histórico que define una era. Y el mundo entero está mirando. Por eso, al terminar este vídeo, no podemos fingir que estamos ante otro escándalo pasajero. Lo que hemos visto hasta ahora es el retrato de una democracia puesta a prueba, una democracia que ha sido desafiada por quienes deberían protegerla, una nación que confió su destino a alguien que, según los documentos ahora públicos, actuó con desprecio por las normas más elementales de la legalidad. El momento exige vigilancia, exige presión, exige acción, y todo comienza con la información. Por eso, si sientes que este contenido te ha abierto los ojos, si algo dentro de ti se ha despertado al escuchar estas palabras, comparte este vídeo, envíalo a quienes aún no han comprendido la magnitud de lo que está sucediendo. Y si aún no te has suscrito, este es el momento. No por vanidad, no por los números, sino porque aquí es donde seguirás recibiendo lo que no dicen en los periódicos. Información cruda, análisis serio, valentía para señalar nombres y mostrar las verdades sin importar a quién pueda doler. Suscríbete ahora y activa las notificaciones. Los tiempos que vivimos no permiten distracciones. Tienes que estar preparado para lo que se avecina, porque esto no ha terminado, solo está empezando. Y nosotros seguiremos aquí, exponiendo, investigando y dando voz a quienes están cansados de ser manipulados, porque la verdad ahora ya no puede ser silenciada.